Listo. Buenas noches, nosotros somos el equipo número 1 de la materia de dirección y control de quinto semestre de administración de empresas. El día de hoy vamos a socializar la película Hambre de Poder, haciendo un análisis en cuanto al entorno, en cuanto al marco del proceso administrativo. A mí me gustaría iniciar por el primer paso del proceso administrativo y lo primero que observé en la película y es la planeación, que precisamente los dueños originales de McDonald's pues no son los reconocidos, ¿no? Como lo notamos en la película, pero que ellos de manera artesanal, o sea, ellos no estudiaron administración, ellos no son administradores de manera profesional, pero son empíricos y hicieron una planeación sin saberlo. En una parte de la película ellos mostraron que en su mente ellos hicieron como el paso a paso o el plan de acción, el manual de procesos lo tenían en su mente, cómo hacer una hamburguesa. Entonces tenían cronometrado cuánto tiempo se tenían que demorar haciendo una hamburguesa, cuánta temperatura tenían que ponerle a la carne, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces ellos empezaron a planear primero el lugar de trabajo, no sé si recuerdan esa parte de la película, y los movimientos de los trabajadores, que también lo hemos visto un poco en la teoría cuando empezaron las teorías de las humanidades, que los tiempos de trabajo, y que digamos que todo o sea, se utilizaran muy bien los recursos y para ellos el recurso del tiempo era supremamente importante. Eso lo noté en esa película. ¿O ustedes qué dicen, chicos? Sí, es verdad, por ejemplo, es claro desde el inicio de la película, de pronto este análisis organizacional, tanto externo como interno, que permitió conocer los factores de lo que conocemos la matriz DOFA en cuanto a habilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y esto conlleva a que pudieron tomar decisiones. La película está llena de decisiones, de toma de decisiones y estrategias como tal que se tomaron y el poderío que generó eso, pues a sus miembros, a sus accionistas, al conocer toda la matriz, entonces es muy relevante esa parte del análisis organizacional que muestra la película eh, y tiene... Pues a mí, chicos, realmente me pareció muy interesante, pues como todos pudimos ver, observar, habla de esta, o cuenta la historia de esta multinacional tan importante como es McDonald's, reconocida a nivel mundial, pues es de las gigantes y que se ha mantenido todavía aún vigente en el mercado. Fue muy interesante pues su inicio, también como contaba Juanita, de ver estos hermanos que de su forma de visualizar ¿cómo se dice? Aprende, comete errores y aprende. Y finalmente iniciaron un proceso ganando tiempo. A mí, personalmente, a mí realmente me afectó y no me gusta, como que no estoy de acuerdo en la forma en que este personaje que lo interpreta o la persona de Ray Kroc, que es la persona que finalmente lleva a donde está McDonald's en este momento, en este proceso administrativo y en esta evolución que tuvo tan grande, pues no, como que siento que se usurpó, que como que se robó esa idea sí, no era suya, o la cogió como tan a las malas, me parece, y bueno, hizo lo que hizo. Bueno, así sucedió, esa es la realidad, pero realmente me afectó un poco porque creo que de todas formas, por principios, como que esa no es la forma de hacer negocio ni de hacer empresa. Personalmente es lo que pienso. No sé ustedes qué opinan, Sí, pero esa fue sí, una forma de... es En verdad. mi- Desde mi punto de vista, la verdad, no me pareció acorde, digamos, el hecho de que él sabe de negocios y, digamos, decirle a esas personas que cerraron trato solamente con un apretón de manos. No, la verdad es muy deshonesto de parte de esa persona, sabiendo que igualmente eso, ley como tal, no se puede realizar. Me gustó mucho de la película, pues el control que se realizó desde un principio, los dueños,
iniciales de McDonald's. Entonces me gustó mucho ese emprendimiento, ese ideal que tenía, pero ¿qué les faltó? Les faltó más innovación, más ir hacia adelante, ser más visionarios. Se enfrascaban solamente en ellos, pensaban que solamente ellos podían hacer y tener, digamos, el control, sabiendo que trabajando en conjunto, en grupo, se puede llegar muy lejos. ¿Qué pasó con esa persona? Fue muy visionaria, fue muy berraca, mejor dicho, con un propósito de llevar McDonald's adelante y ser reconocido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esa persona tenía una visión de ser reconocido, de ser una empresa que en cuanto a comida fuera, digamos, más rápida en sus procesos. En cuanto a producción, también se parece mucho a lo que manejaba Henry Ford. Entonces, manejaba muchas oportunidades, tanto manejaba oportunidades en el contexto de la familia. Sabía que si se trabajaba en familia se manejaba mucho mejor el trabajo y se podía llegar a una meta. Entonces, digamos, tener en cuenta que los empleados también tienen que tener un propósito de visión para así lograr los objetivos planeados en las organizaciones y en dichas empresas que quieren pues llegar más allá. Yo creo que Moni tiene mucha razón y hay algo que hay que destacar, por ejemplo, a Ray, y es que uno generó, a diferencia de los otros, que la idea era de ellos, y pues obviamente uno por naturaleza dice como que injusto que le quiten la idea y que le saquen provecho a la idea, pero él generó algo que se llaman ventajas competitivas y me pareció muy chévere porque tuvo como dice Moni, la berraquera, tuvo la iniciativa de hacer él solo lo que dos hermanos no pudieron y los que de donde surgió las ideas no fueron capaces, de pronto no se vieron visionados y sin perder de pronto el control de calidad, que fue algo que tuvieron los hermanos y algo que él quiso ¿Sabes mantener. algo, Juan? Mira que yo ahí tengo como, estoy como contradiciendo, o sea, entro en disputa contigo porque yo siento que Ray en ningún momento trabajó solo. No, Que no, eso fue lo que les faltó a los hermanos. Los hermanos sí. les faltó delegar, les faltó organización. Tenían muy buenas ideas, pero no eran capaces de delegar funciones, no eran capaces de formar un equipo sólido. Tenían Y es, tanto miedo que no, por eso no tuvieron éxito por ellos mismos. En cambio, Ray empezó, cuando mostraban que él empezó a conseguir personas de cierto perfil, que fueran personas berracas, que fueran personas habladoras, que tuvieran una experiencia en ventas, y Que él tuviera empezó a delegar como supervisores. funciones, sí, empezó a delegar las Exactamente. funciones, a expandirse, no le tuvo miedo a la expansión, a la Exactamente. innovación, a traer cosas, porque por ejemplo, los hermanos no querían, los hermanos McDonald's no querían meter nada artificial y tenían ese problema de costos elevados, por ejemplo, en el consumo de la energía con el tema de congelar y de refrigerar los helados. Y Y no vienen hacían nada al respecto, o sea, les y no daba quería, y miedo les tomar daba miedo. decisiones. Exacto. Decisiones de innovar, de atreverse, de expandir, porque otra cosa que tuvo Rey fue el tema de expandir y y yo lo llamo como un poco diversificar el negocio. Él dijo, listo, acá tampoco no es que el negocio no era la comida exactamente. Él lo vio por la parte de la finca raíz. Entonces, ¿qué hace McDonald's? Y eso lo hace a nivel mundial. Él te vende la franquicia, pero dice, la vas a montar en este sector, en este terreno, que este terreno es mío y tú me vas a pagar un arriendo, me vas a pagar tanto. Compra la franquicia, pero aparte me vas a pagar tanto. Entonces, él diversificó, amplió y diversificó. Sí, sí, es verdad, tuvo una influencia grande en el liderazgo por lo mismo, porque el ego, pero también cometió un error y fue lo que vimos en cuanto al liderazgo transaccional. Y es que no en que el liderazgo fue el mejor, el de él, porque tuvo resultados, Sí, siendo claro. parte de la que miraban los otros, más, digámoslo así, humanístico. Y lo otro es que ese liderazgo comprometía los principios. Entonces, pudo que tuvo resultados, obviamente sí los tuvo, pero ¿de qué sirve tener los resultados comprometiendo principios? Entonces, Sí. una reflexión de lo que vimos hace poco, de la importancia de los dos liderazgos, el transaccional y el transformacional. Entonces, como lo vimos,
los dos se complementan y ese es un ejemplo de lo malo que es de pronto tener solo un liderazgo, o sea, un enfoque, porque pues podemos ver la diferencia en el liderazgo. Sí se ven los resultados, pero no se trasciende como tal. Y si notaron, y si notaron de pronto un detalle, o sea, para mí que fue bien interesante ver la persistencia de él desde el inicio como persona, como vendedor, primero pues con sus productos que eran las batidoras, que él persistía, insistía, y en estos días aprendí una frase que de pronto a todos nos pueda servir y quisiera compartirla con ustedes, compañeritos, y dice esta frase: persiste, insiste y la hiciste. No sé si quepa en este momento, pero realmente yo creo que este señor que interpretó a Ray Kroc, aparte él lo dijo, ¿no? Él lo decía, hay que persistir, hay que insistir. Eso sí es verdad. De nada sirve de pronto tener las ideas si no perseveramos en ejecutarlas. Y además, lo que hablaba Juan Camilo, que esa capacidad de liderazgo tan impresionante, esa habilidad que tiene ese hombre, o bueno, que veíamos en la película, de untar esa energía, de motivar a los demás y de verdad ponerlos, o sea, como con ese sentido de pertenencia, porque es que él hablaba él analizaba el perfil de la persona que sí tuviera los criterios que él pensaba que cumplía para poder trabajar en McDonald's. O que y se luego necesitaban. empezar a motivarlo, como a capacitarlo, hasta que ya esa persona se enamora de la empresa y da resultados. Entonces yo digo, ese hombre, o sea, muy inteligente, eso es una persona inteligente. O sea, tiene como su lado bueno y su lado oscuro ahí como por un lado, porque es que mira cómo encontró, o sea, cómo llegó a ser lo que fue, y pues en la forma en que lo hizo, porque hasta la esposa del socio se la quitó, o sea, se quedó con la esposa del señor. Entonces pues es contradictorio, pero es muy interesante y se rescatan muchísimas cosas de la organización, del control, del manejo del tiempo, de innovación, de tecnología, porque es que no se quedó y McDonald's sigue y sigue evolucionando. Entonces, el pensamiento global que tuvo también, total, él quería, algo más local, más estable, y es un riesgo que se corre de pronto en las organizaciones, el querer tener todo bajo control, y es algo a lo que él iba en contra, porque él decía, o sea, él tenía la visión de expandirse y no tener en control lo poquito, sino poder, porque hay una parte donde él dice, bueno, pues ponemos a alguien que sí administre, alguien que sí supervise. Delegaba funciones, no le tenía miedo a delegar funciones, a crear un equipo. Y los hermanos, pues sí. Entonces, me pareció también relevante eso, la facilidad, y como administradores de empresas yo creo que también tenemos que tener esa estrategia en la cabeza. Total. Yo creo que poder dar una solución óptima y oportunas como las que él daba, que aunque fueron rechazadas, un tipo que hasta en eso persistió y las hacía. Yo creo que nos deja muchas enseñanzas esta película, y es que él en algún momento llega a pensar que, bueno, no es que soy yo, como pensaban los hermanos, soy yo el único que puedo, yo soy el único que puedo estar, que lo voy a hacer, sino que él fue pensando que sí, que había otras personas que también podían hacerlo, y sin bajar la calidad, que era lo que tú decías ahorita, sin disminuir la calidad, sino mantener la calidad. Entonces me pareció ese tema del delegar, me pareció súper, que le da mucho miedo, a muchas empresas le da mucho miedo hacer ese tema, soltarse de esa forma, delegar funciones y dejar que otros actúen o que intervengan o que opinen, y él estuvo muy abierto a esos cambios. Creo que es un ejemplo de lo que pasa cuando alguien se enamora de una visión, porque él apenas llegó, miró el plano de cómo, exacto, Juan, y lo que tú dices es muy cierto. Él se enamoró de una visión, y es así, porque él no creó la razón de ser de McDonald's,
que es lo que les decías, los hermanos planearon muy bien, ellos tenían claro que era un restaurante que vendía comida rápida, que vendía hamburguesas, que se demoraban 30 segundos en hacer el producto, el mejor producto del mercado en 30 segundos y que además era un ambiente familiar, porque ellos siempre lo dijeron, McDonald's es familia. Y él vio esa visión que ya ellos habían planeado, ya ellos habían mostrado y o sea, le dio un giro total y la sacó adelante. Entonces, no siempre, o sea, planeamos y ahí nos quedó todo bien. Yo creo que dentro del proceso administrativo hubo una falla y es que planearon y lo hicieron súper bien, organizaron y les estaba funcionando. A la hora de dirigir fallaron totalmente, porque eso fue lo que vino a hacer el RAI. Y a la hora de control menos, porque querían tener el control de lo poco, de lo local. Y RAI vino y tomó la dirección de lo global y a la dirección y el control de lo global. Entonces, aparte era como miedo, lo que te decía ahorita, les daba como miedo atreverse, les daba como miedo expandir, pero ampliarse. yo creo que el miedo no era de pronto inseguridades propias, sino el miedo era porque ellos sí no estaban enamorados de la visión. Porque el que se enamora de la visión se compromete total y sabe pronto qué es capaz de dar el negocio. Él nomás dijo, con solo ver el nombre, se dimensionó en diferentes campos, pero con ese nombre. Yo como que Yo vio la opino capacidad. que ellos te escucha sí, bien, se te escucha entrecortado. ¿me escuchan mejor? Ya, Sí. sí. Bueno, ¿yo qué opino? Ellos sí intentaron avanzar y expandirse, pero ¿qué fue lo que el error? O sea, esa delegación, esa supervisión no No fue la... funcionó. Entonces ahí fue que fracasaron. La verdad no tuvieron ese control para dirigir. O sea, ellos están en su zona de confort, solamente ellos quieren controlar pues dicha organización, pero como tal expandirse lo intentaron, pero no funcionó. Entonces, una de las estrategias para liderar es tener primero muy buena comunicación, saber delegar las funciones a cada personal y tener en cuenta que cada personal de que vamos a contratar tiene que estar muy comprometido pues con lo que vaya a hacer y lo que vaya a aportar para la empresa. Sí, total. Y mire que hay algo, y es que yo creo que, o sea, ellos no desconocieron en ningún momento de pronto las falencias que están cometiendo, porque dentro de esa matriz de, o sea, ese intercambio de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, o sea, fueron muy claras y Rey se las manifestaba. Les decía de pronto las fortalezas, al inicio les dio todas las fortalezas, de ahí para allá comenzó a decirles todas las debilidades, y hay un error, y es que aún teniendo conocimiento y les estaban diciendo sobre las debilidades que tenían, no se encargaron de que esas debilidades se convirtieran en fortalezas. Entonces, ese fue un error grave también que ellos se enfocaron mucho en que eran débiles en esto, pero no se daban cuenta todo lo bueno, la maravilla de cosas que tenían y no le sacaron. cómo podían potencializar su empresa. Entonces, a veces digamos que lo que les quería decir era que hay personas con muy buenas ideas, hay personas que te brillantes y suena muy bonito, tú lo lees en los papeles y es espectacular, pero a la hora de ellos emprender ese proyecto, por eso es que se van a las empresas abajo, porque no toman decisiones después de lo planeado, pueden surgir imprevistos y no saben qué hacer. Entonces ahí es cuando ellos dicen, no, somos débiles en esto, pero no ven toda la cantidad de fortalezas que tienen, ¿sí? Entonces, por eso muchas empresas se caen. Yo he visto mucho que pasa eso en negocios pequeños, ¿no? Que de familiares, de pronto, de amigos, y inician con una cantidad de ideas muy buenas, que uno las escucha y son muy buenas, pero que no son capaces de ejecutarlas, de controlarlas, de organizarlas. Entonces... Pero mira que es como, vuelvo a lo mismo, de pronto no sé si suene repetitiva, pero es que es como ese temor. Lo que pasa es que ellos fracasaron, porque ellos tuvieron varios fracasos. Rey también los tuvo, ¿sí? Cuando se endeudó, cuando se dio cuenta que tenía más gastos que ingresos, entonces, pero él buscó salidas, llegó a hipotecar su casa, ¿sí? El banco ya lo iba a ejecutar y es cuando encuentra esa otra opción y esa otra manera de generar más ingresos y de rentabilidad, porque los hermanos lo habían hecho, ya habían abierto otras franquicias
pero pues se les había salido las manos porque no pudieron o no supieron ejercer ese control a larga distancia, no pudieron manejarlo como direccionarlo de alguna manera, y ahí fue donde ellos se equivocaron. No, de pronto no fue como porque no lo hubieran querido hacer, porque sí lo intentaron hacer, expandirse, pero, y le tuvieron miedo como que al haberse equivocado y al haber fracasado varias veces. Entonces, Rey sí no lo hizo, dijo, no, pues yo sigo y sigo, cayó, se endeudó y encontró esta otra manera, porque es que finalmente, si ustedes analizan, lo que a él lo salvó fue que este tipo se le apareció experto en finca raíz y le dijo, no, el negocio es por este lado, ¿sí? Sí. Es la parte Exacto, y inmobiliaria. eso fue lo que les faltó también a los hermanos. Un poquito de... Ellos no en ningún momento se preocuparon por aprender de los demás, en ningún momento se preocuparon por estudiar, en ningún momento ellos indagaron, no, ellos se quedaban como lo que tenían en la mente y lo que se les ocurría, pero no fueron capaces de ser competitivos en el sentido de que yo tengo un negocio, tengo una idea de negocio, voy a estudiar administración. Yo quiero saber cómo ese restaurante lo hace, por qué ese restaurante es tan exitoso y qué puedo adoptar yo. Nunca lo hicieron. Que Rey se hacía eso. Por eso nosotros decimos, no, se robó la idea, pero el man fue muy hábil. Fue No, un y tipo muy hábil. algo que hay que destacar, yo creo, que me gustó mucho, fue que en cuanto a la planeación de Rey, fue que él tuvo la estrategia o lo que conocemos en la planeación, esos planes de contingencia, y que en ningún momento tuvieron los demás. Entonces, siempre tenía las alternativas de los posibles escenarios en el campo más favorable, menos favorable y en el realista. Entonces, eso le permitió con facilidad desenvolverse ante cualquier situación que se le presentaba. O sea, sí fue difícil, sí enfrentó de pronto dificultades, pero se desenvolvía más rápido porque tenía ya siempre planes de contingencia, buscaba la forma de solucionar. Sí, chicos, pues yo creo que aquí nos quedan, pues de pronto nuestras reflexiones personales, si quieren cada uno, pues de pronto parte mía realmente es es persistir, insistir y nunca dejar de aprender. Lo que pasa es que ese es otro tema que tenemos los seres humanos. Ya todo me lo sé, ya todo está hecho, ¿no? No tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo a innovar. Hay un lema también que dice que nunca es tarde. Yo algún día aprendí que el lema que se debe aprender y la frase que uno se debe aprender es, nunca es tan temprano para aprender, para hacer, para actuar, para todo este tipo de cosas. Entonces a mí esta película me ha dejado muchas cosas positivas, mucho aprendizaje, me la disfruté al máximo, muy buena. Totalmente, yo también me la disfruté, aprendí que hay que ser una persona visionaria, tener esa capacidad de saber y aprovechar las oportunidades que pues nos brinda la vida y tener esa coordinación de saber liderar un grupo y saber coordinarlo y tener las estrategias ideales para tener esa supervisión, pero con un buen manejo. Yo creo que lo que más resalto es de pronto, como les comentaba, la capacidad de desenvolverse ante las diferentes dificultades, dando siempre soluciones y no aumentando el problema. Me gustó muchísimo ver de pronto, esa característica de Rey. Y lo que sí no comparto es de pronto el tener, porque se vio en muchas ocasiones, el tener, por ejemplo, se miró sobre todo en la mentira en él, y el tener que vender sus principios de pronto por querer ver resultados. A eso sí no le voy, pero el resto lo reta a uno en lo personal a esforzarse, a sacrificar como lo hizo hasta la misma casa, a sacrificar, por ejemplo, como lo hizo el mismo matrimonio, a sacrificar cosas, pero siempre con propósito. De nada sirve que sacrifiquemos cosas por sacrificar, sino con el propósito de siempre alcanzar las metas que se propuso. Entonces, ese es mi aporte. Bueno, yo quiero resaltar la reflexión o el tema que más me quedó como en mi mente de la película es que aprendamos de los demás. Debemos aprender a aprender de los demás. Nunca, lo que decía Liliana, no lo sabemos todo. Siempre hay algo que aprender y arriesgarnos al éxito.
al éxito o al fracaso, pero igual del éxito o del fracaso vamos a aprender muchas cosas y de esta manera nos vamos a ser más competitivos, de esta manera nuestra empresa va a ser resiliente y de esta manera vamos a ser reconocidos. Entonces eso es lo que rescato de la película y lo que me quedó a mí pues en mi mente. Entonces yo creo que ya, bueno, todos dimos nuestra reflexión, esperamos que sea de agrado de la profesora y cerramos nuestra socialización. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche, ya dejo De grabar. ¿Quién está grabando?